Sean bienvenidos a la cuarta mesa del segundo día de las jornadas de filosofía y ciencias, perdón, filosofía y humanidades del Centro de Estudios Históricos y de Ciencias Sociales, coordinado junto a el doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello. La mesa del día de hoy está titulada Democracia entre la ética y la violencia. Eh, con nosotros tenemos en primera instancia a Ander Rivera, quien es magíster por la Universidad de Madrid, es a su vez doctorando en ciencias sociales, administración pública y relaciones internacionales por la misma universidad. Ander nos va a compartir una presentación cuyo título es Los valores liberal democráticos en entredicho, la derecha alternativa y el avance de los discursos de odio en redes sociales. Por favor, Ander. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, al Comité Científico por admitir mi propuesta de trabajo, y también al comité organizador, y también, por supuesto, a la presentación, que no ha podido ser una presentación más excelente, ¿no? Bueno, pues como ya ha dicho en la presentación, ¿no? Mi nombre es Ander Rivera Guerrero y actualmente soy doctorando por la Universidad Complutense de Madrid, y en esta ponencia pues trataré de sintetizar el movimiento político de la alt-right, o como me gusta llamarlo a mí, la derecha alternativa, ¿no? En esta ponencia, como en otros trabajos, sostengo que la derecha alternativa se trata de un movimiento político propio dentro de la ola nacional populista, en concordancia con otros investigadores como pueden ser bien Rime o Reguera, ¿no? Que son otros investigadores que han ido haciendo trabajos o intentando caracterizar a la derecha alternativa y a otros movimientos de derecha radical que tienen conexiones con diferentes internautas, ¿no? Pese a que poco a poco la academia parece que va considerando a la derecha alternativa como un movimiento político propio y significativamente diferente a otros, yo me he lanzado no solo a describir el movimiento o su memética, sino a investigar cuál es su genealogía, sus principios y los fundamentos de la propia derecha alternativa, ¿no? Si tuviéramos que decir qué es la derecha alternativa, quizás nos deberíamos de remontar primeramente al germen del cual nace, es decir, a lo que popularmente se denomina Internet primitivo. Esto es, un Internet en el cual no existe moderación en las redes sociales, por lo que los mensajes contra lo que ellos denominan políticamente correcto, o lo que también se denomina discurso de odio, no son perseguidos. Es así como, tras el anonimato de Internet, estos comentarios y discursos entran con rotundidad en foros de opinión, como por ejemplo pueden ser 4chan en Estados Unidos, o seguro que nos suenan algunos de nosotros, Foro Coches o Burbuja en España y en Latinoamérica, ¿no? Y que se fueron expandiendo poco a poco a diferentes redes sociales. Sin embargo, sobre el 2012, las diferentes redes sociales empiezan a cambiar su política de privacidad y de persecución, por tanto, de mensajes políticos que estas redes sociales consideraban como ofensivos. Es así como nace, esta vez sí que sí, la derecha alternativa como un movimiento político en constante construcción, pues su mayor lucha, y esto lo entrecomillo, es contra lo políticamente correcto, la censura de tanto los medios digitales como los clásicos, y por la libertad del free speech, ¿no? O al menos esto es lo que ellos sostendrían. Es así como podemos ver a muchos influencers famosos que se encuentran dentro del mundo de la derecha alternativa, como puede ser en Estados Unidos Milo Yiannopoulos, que seguro que a alguno de vosotros os suena, en Estados Unidos, o en España Wall Street Wolverine, un tío blancotero, o incluso Alonso DM, ¿no? Estos y muchos otros influencers expanden sus opiniones y memes en sus diferentes redes sociales, como puede ser YouTube, Instagram, Twitter, bueno, y ahora TikTok, y sobre todo TikTok ahora, ¿no? Es así como otros influencers y otros internautas en general que no se encuentran dentro del movimiento político de la derecha alternativa comparten, muchas veces sin saber, contenidos de la misma. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos han llegado algunos memes, esto es una imagen o un vídeo con un claro sesgo político de derecha con carácter humorístico para denunciar o ironizar una situación la cual la derecha alternativa sostendría que es común, dándole un carácter humorístico e ironizando la situación, ¿no? Esta es la estrategia precisamente de la derecha alternativa. Su estrategia es
politizar el mundo, y esto lo vuelvo a entrecomillar, normie y mainstream, según ellos, para atraer a personas que en un principio no tienen nada que ver con la derecha alternativa, pero que son susceptibles a ser atraídas por el propio movimiento político, ya sea bien por sus memes, por su humor o por su trasfondo político, ¿no? Un claro ejemplo de esto puede ser precisamente el mundo de los videojuegos o el mundo gaming. Y es que eh, existe un dominio total y rotundo de la derecha alternativa. Ahora bien, con esto no quiero decir que todos los videojugadores o todos los gamers que juegan en línea a videojuegos pertenezcan a la derecha alternativa, pero sí que la gran mayoría de estos videojugadores utilizan sus memes e incluso su mismo lenguaje, ¿no? Bueno, pues una vez ya he contextualizado y he mencionado brevemente qué es la derecha alternativa, entraré a profundizar sobre su genealogía ideológica, ¿no? Es decir, hasta aquí lo que la academia ya ha reconocido como un movimiento político significativamente diferenciado. Ahora bien, me gustaría hacer una breve mención sobre ciertas garantías metodológicas que ofrezco en diferentes investigaciones que he ido haciendo a lo largo de la derecha alternativa, ¿no? Y es que para caracterizar de una forma mucho más, a mi juicio, bueno, pues a mi juicio mejor, ¿no? O más, eh, por decirlo así, más evidente, he utilizado un triple análisis ideológico. Es decir, en un primer momento he utilizado un análisis ideológico de forma continua, pero también he intentado caracterizar a la derecha alternativa utilizando el mito de la derecha de Gustavo Bueno, escrito, y, bueno, o por lo menos publicado en 2008. Y también he utilizado el libro de la retórica reaccionaria de Hirschman para caracterizar los diferentes contestaciones o movimientos reaccionarios de la propia derecha alternativa, ¿no? Eh, no puedo, por cuestiones de tiempo, no puedo seguir hablando sobre las cuestiones metodológicas, pero si alguien quiere hacerme algún tipo de pregunta, pues bueno, será más que bienvenida, pues sobre todo para aclarar pues ciertos conceptos que iré utilizando a lo largo de la ponencia, ¿no? Como digo, he utilizado el análisis ideológico de forma continua para caracterizar el movimiento político de la derecha alternativa, el mito de la derecha de Gustavo Bueno para entender entender qué es la derecha y qué es la izquierda, y la retórica reaccionaria para entender a la hora de contestación en la cual nos encontramos, ¿no? Pues muy bien, una vez aclarado las garantías metodológicas, yo sostengo que la derecha alternativa es hija directa del neoconservadurismo, pues adquiere gran cantidad de sus fundamentos y de sus propuestas. Sin embargo, otras ideologías de derecha intentan impregnar a la derecha alternativa con sus propias propuestas, como podría ser el caso de la nueva extrema derecha o movimientos como puede ser, por ejemplo, el paleoconservadurismo, ¿no? Esto se debe al éxito incontestable de este movimiento político y de la capacidad de asumir las demandas de otros movimientos políticos para dar la batalla cultural. Es por eso que he dicho anteriormente que la derecha alternativa precisamente se trata de un espacio político en construcción constante. Si tuviéramos que mencionar los aspectos más fundamentales que adquiere del neoconservadurismo, quizás deberíamos de mencionar su concepción organicista, propia del conservadurismo, y la naturalización de la desigualdad, ¿no? Esto es, entienden que la desigualdad es provechosa para el desarrollo social y humano, pues los individuos son entre sí diferentes y, por tanto, debería de construirse un sistema meritocrático en el cual se primase el esfuerzo y las capacidades naturales, ¿no? Es decir, los conservadores son conscientes de que las desigualdades no se pueden paliar, pues cuando se atajan se pervertiría el orden natural y, por tanto, la meritocracia. Sin embargo, no existe un juicio contra ciertas profesiones, labores o incluso escalafones sociales, pues entenderían que la sociedad es un órgano o una especie de maquinaria en la que son necesarias todas las piezas para que funcione de forma correcta, ¿no? De forma orgánica. Esta concepción organicista sería la premisa para la mantención de la autoconservación, es decir, la preservación del orden, pues cualquier modificación alteraría el orden natural, apelando a la tesis de perversidad, como señalaría Hirschman, ¿no? A su vez, adquiere de la nueva extrema derecha la xenofobia y el nacionalismo exacerbado desde el prisma conservador, pues asumen que los inmigrantes no pueden asumir
el ethos y las costumbres nacionales. La derecha alternativa se mueve en la indefinición de forma propagandística y electoral entre el conservadurismo, del neoconservadurismo, y la reacción de la nueva extrema derecha, ¿no? Mi investigación también asume las tesis del libro de Ferrit, el cual trata sobre mayo del 68, que se produce una segunda revolución conservadora en la que el neoliberalismo y el neoconservadurismo se disputan por ser hegemónicos contra los nuevos postulados de la izquierda. Para hacer un breve resumen de lo que quiero decir, este libro asume que en el periodo entre guerras en Alemania se produce una primera revolución conservadora en la que las ideologías de carácter conservador, digámoslo así, se empiezan a reformular puesto que empiezan a entender la sociedad de masas. Es decir, el conservadurismo en la primera revolución conservadora alemana, es decir, el periodo de entreguerras, empieza a entender la sociedad de masas y por tanto empieza a popularizarse y empieza a dejar de ser una ideología únicamente para latifundistas y para aristócratas, para empezar a ser una ideología popular, ¿no? Y así como Stanley Payne caracterizaría diferentes ideologías que nacen precisamente de la primera revolución conservadora alemana, que posteriormente se fue expandiendo por todo el mundo, ¿no? Así, Stanley Payne reconoce diferentes ideologías, como puede ser el conservadurismo autoritario, el conservadurismo no autoritario, la derecha radical y, por supuesto, como no, los fascismos, ¿no? Pues muy bien, pues enmarcándonos otra vez en la segunda revolución conservadora, es decir, esta vez en la década de los 70, lo cierto es que existiría una pugna entre dos ideologías conservadoras, como he dicho anteriormente, el neoliberalismo y el neoconservadurismo, ¿no? Pues bien, lo que quería decir es que el neoconservadurismo sale totalmente derrotado y cae en el ostracismo frente al neoliberalismo, hasta la aparición precisamente de la derecha alternativa. Como ya he dicho, se trataría de una especie de popularización y adecuación y, por tanto, militarización, si esta palabra existe, del propio neoconservadurismo, asumiendo que ciertos aspectos de otras, es decir, asumiendo ciertos aspectos de otras ideologías o movimientos políticos cercanos, pues para hacerse mucho más popular y para dar la batalla cultural, ¿no? Tal y como sostiene Gustavo Bueno en el mito de la derecha, las modulaciones de la misma, como lo trato yo, las ideologías de derecha, se construyen contra algo, para la mantención de lo que Gustavo Bueno entendería como el trono y el altar, que no sería otra cosa que bajo la perspectiva conservadora, como he dicho anteriormente, para mantener y garantizar la autoconservación nacional, ¿no? Es así como es fundamental señalar dos enemigos principales de la derecha alternativa. Por un lado, estarían las ideologías o los identitarismos que ellos entienden como posmodernistas, que ellos los tacharían de marxismo cultural o posmarxistas, como ellos entenderían que podría ser el feminismo. Según la derecha alternativa, el feminismo lo denominarían ideología de género, pero también otros movimientos posmodernistas identitarios que ellos entenderían que podría ser el ecologismo, el animalismo y un largo etcétera, ¿no? Este sería su enemigo principal, es decir, su mayor antagónico, pues asumen que su propia existencia rompería el organicismo y, por tanto, la autoconservación nacional. Por otro lado, se encontrarían lo que ellos entenderían como los liberales progresistas. Para caracterizarlos correctamente, su definición política más clara sería el Partido Demócrata estadounidense, pero que también serían encarnados por los socialdemócratas europeos o incluso por los democristianos europeos, ¿no? Les señalan, o la derecha alternativa señala que sus prácticas son puramente neoliberales, pero que por el otro lado asumen la agenda de los marxistas culturales. Es decir, señalan que los liberales progresistas no tienen más ideario político que la globalización económica y por tanto pueden asumir las tesis de los identitarismos posmodernos, ya que las ideologías de esos liberales progresistas no es más que, en sus propias palabras, la religión del dinero, ¿no? De esta forma, la derecha alternativa los denominaría como lipstars, que es un juego de palabras que, bueno, no sé si hace falta decir qué es lo que significa, pero bueno, sería algo así como liberales retrasados, pues asumen que su falta de valores y de su ideología en la superestructura, en expresión marxista, no solo no pueden dar la batalla cultural, sino que son negacionistas de la cultura propia nacional. Es por ello que la derecha alternativa lo encuentra como su segundo enemigo, que en realidad no es más que la síntesis entre los identitarismos posmodernistas, ¿no?
pues sus postulados en último lugar en realidad estarían negando el organicismo al rechazar la holinización atómica liberal, que si quieren luego puedo aclarar estos términos, ¿no? Como puede ser la holinización atómica liberal. Y por tanto, lo que conllevaría sería la destrucción de la autoconservación, pues entenderían, o bajo la derecha alternativa entenderían que quieren disolver el Estado y por tanto la nación, desmantelando su soberanía y por tanto su ethos particular frente a un liberalismo global. Para ya ir concluyendo, debería decir que la derecha alternativa se autopercibe como la única capaz de dar la batalla cultural y por tanto con la capacidad de unar a toda la derecha sin ningún tipo de complejos. Es por ello que entienden su papel contingente, ¿no? Que sería algo así como ganar a los liberales progresistas y globalistas y por tanto a los identitarios posmodernistas para así garantizar el organicismo y la autoconservación, pero que no tienen más expectativas que esto. Es decir, su única expectativa es convertirse en hegemón cultural. Por lo tanto, no tienen un proyecto, por ejemplo, económico definido para el Estado, ni un corpus ideológico rígido, sino que es, como he dicho anteriormente, está en constante construcción. Es decir, su única existencia se basa, y abro comillas, en señalar las locuras progresistas y destruir con el sometimiento, bueno, es decir, destruir las locuras progresistas y destruir el sometimiento a lo políticamente correcto. Y bueno, pues esta habría sido mi ponencia. Muchas gracias por la escucha. Ahora quedo a su total disposición para cualquier tipo de pregunta, objeción o sugerencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ander, por la consistente presentación, muy clara tu argumentación. Hay muchos Muchas puntos en los gracias. cuales podemos ir profundizando, ¿no? En la instancia dialógica. Profesor Michael es un profesor académico que va a continuar. Nada más ver un asunto, hay dos cuentas con el mismo nombre, profesor. Eh, Puede que usted se haya conectado, no sé, de dos. Sí, eh, son dos, que una de ellas es para proyectar la presentación. para proyectar la presentación, le voy a habilitar entonces la... sí. Ahora puede hacer presentarnos, compartirnos una diapositiva en el caso de que la haya elaborado previamente. Bien, la presentación que nos va a compartir el profesor Michael es quien es doctor en la Universidad Federal de Pernambuco, eh, de parte del Núcleo de Estudios Electorales, Partidarios y de Democracia de la misma universidad. Lleva el título de Polifonías de la Igualdad-Desigualdad, Violencia Insurgente y Democracia Radical. Doctor Michael tiene toda la disposición. Ahí estamos visualizando su presentación y ya puede dar inicio a ella. Muchas gracias. La presentación es mucho más para guiar mi habla, ya que no tengo tanta habilidad con el español. Entonces, truje la presentación para que los espectadores y los colegas que comparten conmigo en este día de hoy puedan acompañar con más facilidad. Entonces, primeramente, agradecer a oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder debater este tema de la democracia en sus amplios aspectos. Y mi presentación es un producto también de mi tesis de doctorado, que abordó el projeto de violência insurgente em de los estados de Brasil, de nombre Pernambuco. Entonces, en essa tesis trajo
la contribución de pensar que es necesario sí trazer uma reflexão comparativa entre violência insurgente e democracia. E nesse sentido, acho que é fundamental repensar a democracia junto com repensar a violência. Essa violência não compreendida em seu sentido general, mas sim enquanto insurgência, uma violência insurgente que trajo o conceito general, o exercício da violência por parte de organizações não estatais ou a violência civil coletiva na política com vistas à toma do poder. Então, vimos que em las décadas de 60, 70, 80, se desencadenaram muitos movimentos armados na América Latina. As interpretações posteriores, seja da história, seja da ciência política, sociologia, nos traz uma interpretação em que os insurgentes armados são colocados, não poucas vezes, como inimigos da democracia. A democracia se coloca mais distante com a atuação dos movimentos armados. Então, trago a reflexão que é necessário repensar essa comparação e essa aproximação de los insurgentes armados como sepulteiros da democracia. Em la divisão de los ciclos de repressão, seja em Chile, seja em Brasil, Argentina, Nicarágua, Paraguai, Uruguai, Panamá. Em todos esses, a atuação das esquerdas armadas é interpretada por vários autores como uma profundização da repressão e dos rasgos autoritários de los regímenes dictatoriales instalados. Então, reflito que a violência, em verdade, como disse o filósofo alemão Walter Benjamin, não é um estado de exceção, sino a regra. E como o Chile, Charles Tilly, sociólogo, que nos traz em suas várias obras uma interpretação que fundamenta essa visão de que as organizações violentas não estatais ou violências civis, incluso as de matriz política, incluso as de matriz política insurgente, não inovaram em nada o que os estados nacionais já não têm realizado. A única diferença é que eles não são estados. Então, se trouxermos essa reflexão para uma larga duração, é muito mais elucidativo do quanto os estados, em suas diferentes modalidades, têm se utilizado da violência para manter a ordem
el sistema y lo propio derecho. Entonces, en ese sentido, trajo las palabras del texto de Walter Benjamin, crítica a la violencia, crítica al poder, en que ele conclui que o fundamento principal do Estado, do direito e do próprio poder é a violência. Significativamente, a efeitos de reflexão epistemológica, não é casual que em alemão a palavra Gewalt pode significar simultaneamente violência e poder. O título do ensaio de Benjamin em el original é Zur Kritik der Gewalt. Quando se desvanece a consciência da presença latente da violência dentro de uma instituição jurídica, esta entra em declive. Su poder do próprio direito se basa, em última instância, no controle sobre a vida e a morte de los indivíduos. Então, seja no período de colonialidade, nos 600, 700, seja em tempos mais recentes, a violência é o fundamento maior do poder e do próprio Estado. Max Weber já havia destacado isso. Parsons tenta, incluso, trazer uma sofisticação, dizendo que, na verdade, não é violência, é uso de força, mas se é, em última instância, a violência. Pero os intérpretes de várias áreas compreenderam que foi por falta de negociação política que houve os golpes, não sendo determinante, incluso a interferência dos Estados Unidos, dizem esses intérpretes, e essa dificuldade de negociação de los atores com maior proporção da esquerda radicalizada condicionou a conjuntura para os golpes de Estado e dificultou a abertura política, não traindo essa larga duração de uso da violência política como recurso para manutenção do poder. Incluso traindo uma comparação injusta entre os que perpetraram os golpes e ejecutaram as dictaduras, a direita, e os actores de esquerda, incluso os armados de esquerda. Então, se coloca uma contradição insolúvel entre insurretos armados e democracia.
Mas se temos a oportunidade de avaliar, evaluarmos os diversos programas, cartas, documentos de las organizações de luta armada, poderemos perceber que, em la verdade, tales organizações defendiam uma democracia radical, não solamente o retorno da democracia formal anterior, mas sim uma democracia radical, uma democracia que trouxesse e inaugurasse uma sociedade onde a pirâmide social seria posta de ponta cabeça. A classe trabalhadora no poder e nesse sentido é importante avaliarmos esse contexto e assim hago em minha tese ao utilizar o conceito de tendência, o conceito de sonho diurno e de utopia concreta do filósofo Ernst Bloch. Pois esses conceitos nos permitem iluminar aquele contexto histórico em que houve explosões de guerrilhas, de lutas armadas em todo o terceiro mundo. Então, esses atores jovens, em sua maioria, acreditavam que era possível, sim, a construção de uma sociedade em aquele momento sem necessidade de gradualismos, de etapismos, em que seria necessário uma negociação com a burguesia progressista de cada país. Foi assim essa interpretação em vários de los países de América Latina, incluso em Chile, com sua experiência dessa corrente mais exitosa, com Allende, mas que al final foi trágico. E esses armados de esquerda, crendo que era uma tendência histórica, que era possível a construção naquele momento histórico de uma nova sociedade, basados em el internacionalismo proletário, buscaram derivar as cadenas da classe trabalhadora. São também produto de las movilizações de 1968, mas não solamente, já que em década de los 50 já se expressavam muitos de los movimentos para alcance de essa sociedade baseada em la igualdade, e os golpes de Estado também começam aí,
Nicaragua en 1954. Entonces, hay un combate de muchos actores del período contra essa esquerda armada por crerem que não era possível naquele momento histórico, nem também era a via correta, elegida, pero mi centro de enfoque es en las interpretaciones de los analistas posteriores en que aproximan las izquierdas armadas del autoritarismo, las izquierdas armadas como inimigas de la democracia. Cuando en verdad, los armados de izquierda buscavam sim uma democracia total, uma democracia radical, com muitos muitos caminhos diferentes entre eles, mas em sentido general o que os unia era o projeto de revolução que o primeiro entrave se eram as dictaduras instaladas. Se notabilizaram muito mais por o combate a las dictaduras, por el signo, el sello de la resistência, que por la de la revolución. Aunque lo que más los hermanaron era la revolución, el sueño diurno, no sueño nocturno, que proyecta los deseos para el pasado, como trata Freud, mas sim sonhos diurnos, como traz Ernst Bloch, que garantiza, observando as tendências históricas do momento, a construção de uma utopia concreta, de la possibilidade de construção de uma humanidade concreta. Então, é necessário uma reavaliação do próprio conceito do homem, uma reavaliação ontológica do conceito do homem como tendo como horizonte el mañana. Então, em sentido general, é isso. Estou concluindo. Gracias. Imagino que el tiempo ya está. Muchas gracias por la presentación. A la final tenemos la charla magistral con la profesora María José Agra, la cual va a ser compartida más adelante a través del canal de YouTube de Seixo. Además de agradecerles a los asistentes por la atención, vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas. Yo tengo unas dirigidas a Ander. Su presentación se mostraba bastante interesante para despejar los esquemas generales de una especie de caracterización pormenorizada, pero compartida con la brocha gruesa, ¿no? A grandes rasgos, de lo que es el movimiento neoconservador de la alt-right. Hay al menos 3 aristas que me parecen relevantes poder plantear. Por un lado, mencionabas que se juega en el todo de la potencia movilizadora
está abocada precisamente al espacio de la representación, a la lucha cultural, a las transformaciones culturales que puedan estar aparejadas, ¿no es cierto?, al sistema de valores que éstas defienden, que en efecto son ultranacionalistas y adolecen, digamos, de formas de exclusión agravantes, en el sentido de, son las formas de exclusión más fuertes y marcadas, ¿no es cierto?, que los sesgos ideológicos pueden llegar a sostener, como la xenofobia, la transfobia, la homofobia, la misoginia, entre otras. Por ahí entonces, una cuestión nada más marcar este punto, ¿no? La ausencia casi total de un esquema económico-político, y esa es una de las grandes brechas, digamos, con el otro movimiento en el esquema, ¿no es cierto?, presentado por Anders, de la derecha propiamente tal, que es la derecha neoliberal. Y bueno, ¿cómo pensar esta cuestión de la restricción al orden de la representación, ¿no?, de la alt-right? Esa es una dimensión. La segunda, que a mí me surge la duda respecto a algo que comentabas de la gran influencia que tienen en el campo de los usuarios de videojuegos. Y en efecto, yo también puedo constatar de que se trata de una dimensión usuaria de interfaz de las últimas generaciones que está más influenciada a su vez por, nuevamente, estas formas ideológicas de alta exclusión. Eh, Pregunto de ahí si hay una cuestión de tipo, ¿cómo lo lees? ¿Cuál es la causal? ¿Ya? En efecto, la totalización nunca es un buen juicio, ¿no? Pero sí se puede leer que, ¿por qué? ¿Por qué sucede así, no? Y pareciera haber por debajo, que es una pregunta que sí me interesa, es la cuestión de la experiencia usuaria en términos de la informática. Pareciera ser que la alt-right, a propósito de los memes y del buen manejo con las cuestiones del orden de la tecnología de la comunicación, están muy ligados precisamente a la cuestión de la informática. Pareciera haber ahí una cuestión de perfilación estructural, ¿bien? ¿Cómo lo planteas? ¿Cuáles son las problemáticas, ¿no es cierto?, justamente de eso. Es decir, si uno pregunta cuál es el sujeto político que en efecto está allí movilizando las estrategias, no son cúpulas de élite, en el fondo. O tal vez sí, pero con una estructuración que está en efecto ejecutada por otros, ¿ya? Em, Eso, y sí, eso por ahí, y bueno, dame esas, yo creo que son puntualizaciones que pueden contribuir quizás a ensanchar, ¿no es cierto?, la comprensión del fenómeno. Vaya, genial. Espero estar a la altura de las preguntas porque como, vamos, son preguntas que son más que muy pertinentes y yo creo que, de hecho, usted ha dado en el clavo, ¿no?, haciendo o realizando estas preguntas. Bien, quizás sea conveniente empezar por la última pregunta, ¿no? Es decir, un poco sobre el sujeto político, ¿no?, y la verticalidad del movimiento político. Bien, es cierto que nace como una especie de movimiento político, incluso podríamos decir movimiento social, que para nada está jerarquizado. Es decir, no es para nada vertical, no existe ningún tipo de líder. Se trata de una especie, eso, de una especie de revulsivo social que se encuentra en Internet por unas razones que explicaré posteriormente y que solo se quedan en Internet, aunque después sí que ha podido haber manifestaciones pues más allá, ¿no?, del Internet. Pero como estaba diciendo, se trata eso de un movimiento totalmente horizontal en el cual no responde a diferentes líderes, pese a que diferentes líderes políticos han intentado patrimonializar el movimiento político de la derecha alternativa, ¿no? Hay una pregunta que me ha parecido muy pertinente, ¿no?, que es ¿qué relación tiene la derecha alternativa con la informática? ¿Qué relación tiene la derecha alternativa con eso, pues, con el mundo virtual? Pues es que no se puede entender a la derecha alternativa sin el mundo virtual, en el sentido de que es un mundo en el cual, o mejor dicho, la derecha alternativa solo se puede entender bajo el anonimato. Es decir, el Internet es lo que, digamos, da fuerza a la derecha alternativa, puesto que puede
¿cómo decirlo? Puede expresarse sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de ataduras. Es precisamente el anonimato lo que permite a la derecha alternativa empezar a avanzar con su discurso, puesto que socialmente su discurso, vamos, es intolerable. Es decir, la sociedad no tolera su discurso. Por tanto, es gracias al anonimato y por tanto gracias a Internet por el cual empieza a expandirse. Si nosotros hablamos, es decir, si nosotros ponemos un poco la lupa, ¿no? Y vemos quiénes son realmente los sujetos que están dentro, o sea, si tuviésemos que caracterizar al sujeto medio de la derecha alternativa, la pregunta es ¿por qué es un videojugador, ¿no? Sería así un poco la pregunta, ¿no? Pues efectivamente son sectores dentro de Internet que están muy masculinizados, es decir, de hecho, no sé si os sonará el movimiento Incel, pero tienen mucho que ver, puesto que existe una especie de odio, ¿no? A los discursos feministas y a los discursos que ellos entienden que son identitarios. Me explico. La derecha alternativa es un movimiento en el cual parecería que habla a el hombre blanco, heterosexual, etc. Es por eso, de hecho, que la derecha alternativa reivindica, no de una forma casual, reivindica la ideología frente a la identidad. Es decir, entienden que la identidad es una forma de perversión de lo político, puesto que priman siempre la ideología antes que la identidad, en el sentido de que no entienden las reivindicaciones por la construcción social de diferentes grupos. Entonces es quizás, bueno, vamos, por eso me ha parecido tan pertinente tu pregunta, puesto que es necesario precisamente caracterizar al sujeto medio de la derecha alternativa, quizás pues para ver un poco pues por dónde, pues eso, por qué tienen estos discursos de odio, o como ellos lo entienden, discursos contra lo políticamente correcto, ¿no? Que además se basan precisamente en su anonimato para colar estos mensajes políticos. Bien, y en cuanto has comentado sobre la batalla cultural y su representación, ¿no? Es un poco lo que había comentado antes, ¿no? Es decir, la derecha alternativa frente, o incluso podríamos decir, en realidad el neoconservadurismo sí tiene un corpus ideológico marcado. Es decir, en la segunda revolución conservadora, el neoconservadurismo y el neoliberalismo se diferencian en una cosa que, es decir, desde otras perspectivas ideológicas se puede ver muy raro, porque en realidad en lo práctico son muy similares. Lo cierto es que tienen un matiz tan diferenciado que les hacen totalmente incompatibles. El neoliberalismo entendería la economía de mercado como la más plausible, es decir, entendería el homo economicus en el sentido de que solo a través de la economía de mercado y por tanto el capitalismo se puede hacer una organización social pertinente, es decir, la racionalización absoluta de de las lógicas de mercado. En cambio, el neoconservadurismo le da un carácter moral a la economía de mercado, que puede parecer algo, algo vacuo, ¿no? O algo, pues, es decir, un detalle pequeño, pero sin embargo lo es todo, porque el neoconservadurismo achaca al neoliberalismo que realmente no tiene más valor, no tienen ideología, sino lo que tienen es una forma, un quehacer económico. Y por tanto el neoconservadurismo sí tendría o sí querría dar esa batalla cultural, no solo a nivel económico, sino eso, pues eso, más bien a nivel de las ideas. Y por tanto moraliza la economía de mercado y moraliza el capitalismo. Esa moralización que posteriormente hereda la derecha alternativa, ¿no? Lo dicho anteriormente, esta sería la principal diferencia entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo. Y espero haber respuesto satisfactoriamente a las preguntas. Vaya. Sí, muchas gracias, Ander. Ante todo lo pensaba con este pliegue que dice relación con el tipo de estrategias que adoptan los movimientos que han estado históricamente excluidos,
tales sean, por ejemplo, la población LGBTIQA+, o la población trans. Entonces, sabemos que una de las formas de poder avanzar en la conquista de la igualdad sustantiva no pasa sino por la negociación con las políticas gubernamentales y con el sistema de organización social que está articulado en base a su poder hacer. Em, entonces, sucede esto. Eh, Se dice, ante todo en el activismo trans, que la gran lucha no pasa tanto por el reconocimiento de los derechos de las identidades trans por parte de los estados, siendo estas un medio necesario para la igualdad sustantiva, sino que pasa por la transformación cultural. Por ende, medios de comunicación y sistemas educacionales, entonces, desde colegios hasta educación superior, son fundamentales. Y las pequeñas micro luchas que se dan en esos contextos, por ende, tienen un orden de significación sumamente importante. Esto es, en última instancia, el derecho a que estudiantes trans tengan la posibilidad de poder estudiar y no sentirse excluidos por lógicas de discriminación o violencia, cualquiera sea el tipo de estas, ya sea un bullying escolar de parte de estudiantes pares o de parte de directivos o docentes. Sabemos que la adolescencia trans padece de un gran índice de suicidalidad, Ujú. efectivamente por la cantidad de lógicas discriminatorias que acontecen o que se tienen lugar en los contextos educativos, en los espacios educativos, por precisamente la replicación de estas formas de violencia, estas formas de concebir a un sujeto el cual puede ser objeto de la violencia, ¿no? Ujú. Eh, bueno, entonces pensamos una cuestión de orden de disputas sociales, de conformidad de concepciones de lo democrático que son radicalmente distintas. Desde el activismo trans, uno diría, necesariamente esto pasa por la revalorización de lo que se concibe como género y de las distinciones sexogenéricas que están en la base del ordenamiento social. Piénsese en la gran demanda del feminismo, del reconocimiento, una de las tantas, por supuesto, pero esta una de las fundamentales, digamos, en las demandas feministas contemporáneas, es el reconocimiento de las labores domésticas, ¿no? Buena parte del sistema de producción capitalista se sostiene únicamente gracias a aquellas labores que no están remuneradas ni reconocidas socialmente, y que aquellos dispositivos que van en ayuda precisamente de esa sostenibilidad, que son formas de derechos sociales tipo bonos, ¿ya? Que se traducen en la lógica de goteo, son absolutamente insuficientes. Entonces, bueno, hay entonces una especie de relación paradójica, complicada, llena de aporías, que dice relación con estos dos órdenes. Uno, el de la representación como orden cultural, y otro, el orden de la redistribución como orden económico-financiero. Poder, digamos, no concebir estas distintas particiones de movimientos políticos en ese esquema me parece sumamente productivo, y en ese sentido ambas presentaciones son colindantes a lo que necesitamos pensar Eh, actualmente. Sí, me parece, de hecho, es que indispensable, ¿no? Estamos entre el eterno debate entre redistribución o reconocimiento, ¿no? Quería hacer una pequeña puntualización a algo que has dicho que me ha parecido como vital, ¿no? Para entender precisamente un poco más a la derecha alternativa, que es que la derecha alternativa, como las ideologías de derecha, no entienden la igualdad sustantiva. Es decir, no la pueden, no entra en sus esquemas mentales la igualdad sustantiva. Es decir, solo entraría porque bajo su esquema mental rompería el sistema meritocrático y por tanto el sistema natural. Ese pequeño apunte que quería decir precisamente por apuntalar por qué la derecha alternativa ni siquiera puede entender a estos movimientos que buscan siquiera ese reconocimiento, puesto que romperían totalmente con su esquema mental organicista.
Muchas gracias por la puntualización, Sí, Ander. yo la voy a visitar, profesora. Agradecimiento a todos los asistentes. Ahora vamos a comenzar con la charla inaugural de la profesora María José Agra. Así que nos despedimos y por favor quedan súper invitadas a las actividades de la tarde. Genial, muchas Nos vemos. gracias. Un saludo, gracias. Muchas gracias a ustedes.